Mis amigos, muy buenas noches. Ahora sabemos un poco más sobre el accidente que mató el año pasado, el 15 de agosto de 2023, al hermano del cantante Julian Clerc. Estamos hablando aquí de Gerard Leclerc, de 71 años, una pasajera que estaba con él, y el amigo de esa pasajera que también estaba con él. El informe del BEA salió estos días. El año pasado les hablé de esto en un video que hice desde un lugar de vacaciones. Yo estaba en una isla lejana, con mala conexión satelital y poca información. Pero en ese momento ya era evidente, y esa era la tesis del video. La reacción a las noticias fue que se trató de una entrada intempestiva en condiciones de vuelo por instrumentos. El internet en esta isla es muy lento. Al subir este video, casi toda la población quedará sin internet por un tiempo. Entonces, ¿qué información pude recopilar? Bueno, al principio me dijeron que hubo 30 muertos. Creí que el tipo pilotaba un avión de transporte regional y en realidad no, logré entender que de todos modos era un DR-400. Probablemente había 3 personas a bordo. No lo sabemos porque se estrelló en el Loira, zona pantanosa, y pues obviamente se rompió en varios pedazos. Y entonces no logramos encontrar el número de personas que había adentro, no logramos encontrar a las personas que estaban adentro, obviamente. Entonces, ¿qué les puedo contar hoy en este momento sobre el tema? ¿Hasta qué altura desciende? A 800 pies. ¿A qué altura estaba el avión? A 800 pies. Entonces, claramente, probablemente tenemos, y se los digo, la investigación apenas está comenzando. Les doy la información en caliente, con un nivel de certeza de alrededor del 70-75%, pero afinaremos eso cuando salga el informe del BEA. Tenemos casualmente una cobertura de nubes a 800 pies y tenemos un avión que desciende a 800 pies. Entonces, claramente, estamos en una lógica de evitación, estamos en una lógica de mantenerse fuera de las nubes. Entonces, quizá un piloto jaló la palanca repentinamente. ¿Por qué? Porque, y esto es un gran asesino en la aviación general, amigos míos, es que probablemente entró en las nubes de manera intempestiva. Eso se llama entrada intempestiva en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos durante vuelo por instrumentos. Es un gran asesino en la aviación general. Hoy el informe del BEA lo confirma. Entonces, teníamos este avión tipo DR-400 que despegó de un aeropuerto. El aeropuerto, bueno, aquí estamos hablando de mini aeropuertos, perdón, tengo que leerlo. El agua de un, no sé cómo se pronuncia. Bueno, si alguien de la región puede ayudarme, es Loudun, no me atrevo a leer Lodun. De otra manera me habría esperado una IN o algo así, ¿no? Y él iba a la boye siguiendo la ley. Las condiciones en el momento en que se fue ya eran extremadamente promedio. Despegó, así que se fue hacia unas nubes que iban bajando. Y esto se traducirá un poco o se reflejará en su altitud. Al principio empieza a 2000 pies, lo cual no es muy alto, pero bueno, se entiende. Es que cuando se vuela en reglas de vuelo visual generalmente no se sube muy alto. Pero aquí él está a 2000 pies, después baja a 1700, luego vuelve a 2000 y después va directamente a 1200 pies y después incluso baja por debajo de 1000 pies. ¿Qué estaba haciendo? Tenía una trayectoria típica de alguien que está enfrentando una pared de nubes que está descendiendo y sigue yendo hacia ese muro, aunque normalmente se supone que hay que dar la vuelta. Pero el BEA habla a menudo de la fascinación por el objetivo. Eso significa alguien que quiere llegar a toda costa, que quiere llegar sí o sí. El National Transportation Safety Board igual habla de personas que se aferran al plan inicial del objetivo y en estadísticas interesantes. El National Transportation Safety Board realizó un estudio entre 2003 y 2024. En 2004 son más o menos 20 años. Seleccionaron a 72 pilotos que chocaron en esas condiciones. Eso significa que entraron en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos, y luego perdieron el control y murieron. Buscaron pilotos que volaban en la misma región y época y hallaron 135. Les preguntaron si no querían ir a hablar con el National Transportation Safety Board también. Es decir, la inteligencia de este estudio, que por cierto les dejo para descargar en la descripción del video, es que quiere evitar los sesgos. Si solo estudiamos los aviones accidentados, solo obtenemos estadísticas, pero esas estadísticas no significan nada. Si no tenemos lo que llamamos una línea base, si no tenemos una línea de comparación para estudiarlos,
Entonces hallaron una referencia, pilotos que volaban en la misma zona y no se habían estrellado, y descubrieron cosas bastante interesantes. Uno de los primeros factores que descubrieron fue la edad del capitán, la edad de los pilotos. En general, los pilotos de mayor edad tienden más fácilmente a terminar en este tipo de situaciones. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Claro, hay gente que va a decir, bueno, es que es mayor, entonces ya estaba perdiendo facultades. Así que no es necesario, no es necesariamente eso, no siempre es un problema relacionado con la pérdida de facultades. Tiene 71 años, aún no llegamos a ese punto. Por otro lado, la AFA da una indicación interesante. La indicación de la AFA dice lo siguiente: cuando los pilotos son mayores, a veces tienen la impresión de que tienen razón. Vamos a confiar más en ellos. Tienen la impresión de que deben ofrecer un desempeño basado en una gran confianza, que deben proyectar, que siempre deben estar ahí, siempre rindiendo. Y son ellos quienes se ponen eso, quienes se ponen esa vara en la cabeza. Nadie se los impone, pero socialmente me tienen esa impresión. Un piloto de 19 o 20 años no. Tal vez no tendrá escrúpulos en decirle a la gente que está con él: escuchen, chicos, no me siento seguro, tengo miedo, mejor regresemos, demos la vuelta. No tengo problema en decirlo, donde un piloto que tiene 71 años tal vez sea más reacio. ¿No es así al usar ese tipo de comentarios? ¿Y tendrá la tendencia de mantener la calma y continuar hasta que sea demasiado tarde? Existe un estudio de 1993 basado en investigaciones aún más antiguas. Se dice que son de los años 50 y basadas en pilotos sin experiencia. En realidad, hicieron volar un avión tipo Bonanza, vieron cuánto tiempo iban a sobrevivir en condiciones de vuelo por instrumentos. Las cifras de esa época dan valores que van de 20 segundos a 8 minutos. Se retuvo un tiempo promedio que se repitió, que se les inculcó a las personas. A los pilotos se les advirtió que al entrar en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos inadvertidamente, su supervivencia promedio es de 178 segundos. Entonces, el hecho de compartir estas cifras está bien y no está bien, como se dice. Es un arma de doble filo. Por un lado, es importante decirle a la gente que no se hagan ilusiones si entran en nubes a baja altitud. Cuando no tienes la formación para volar con tus instrumentos, cuando tu avión no es capaz, tú no puedes volar con tus instrumentos. Que eso era algo que no estaba programado, que no estaba planeado, todo eso, tus posibilidades de sobrevivir son extremadamente limitadas. La gente debe saberlo, hay que ser realista al respecto. La vida está en peligro en este tipo de situación. Sin embargo, Ceci, ese es el doble filo. Ceci, lamentablemente, ha hecho que muchos pilotos, cuando se encuentran en esas situaciones, tal vez tiendan a perder toda esperanza, porque piensan: tengo las estadísticas en mi contra y en la situación en la que estoy, realmente no hay manera de salir de esto. Entonces, el señor Leclerc lo que hizo fue que, bueno, despegó, como decía, ¿verdad? Empezó a bajar de altura, probablemente porque lo estaban persiguiendo las nubes, en el sentido de que en ese momento hablamos de un techo de 3.000 pies, él volaba a 2.000. Cuando decimos 3.000 pies es solo entre nosotros, estamos platicando, pero localmente las nubes no siempre son planas, suben, bajan y tienen vida propia. En cierto momento él decide bajar de altitud para evitarlo. Y el problema es que estos desafortunadamente provienen de ahí. Entonces, efectivamente, si tenemos nubes que están a 6.000 pies y luego bajamos a 3.000 para evitarlas, está bien. Pero cuando ya estamos en altitudes que empiezan con 1, cuando estamos a 1.700 pies y que todavía sentimos la obligación o el deber de ir más bajo, es que poco a poco estamos llegando al límite de un sistema. Ir más bajo no siempre significa llegar al suelo, que no es el único límite. Hablaremos de esto enseguida. A veces el problema es que una colina se acerca, lo que lo empeora. Podemos tener líneas de alta tensión, chimeneas y fábricas, ya lo mencionamos, y en algún momento ya no hay realmente un límite. Vamos directo a una pared. El horizonte se mezcla con la nube, que puede llegar a tocar el suelo. A veces, incluso cuando hay nubes y precipitaciones, la visibilidad disminuye dentro de las precipitaciones. Y uno puede perder de vista el suelo y el horizonte bastante rápido. Y luego, después de un rato, ya no sabes realmente dónde estás.
Entonces, por supuesto, están los instrumentos, pero esos instrumentos requieren entrenamiento, requieren una formación específica y también requieren un vuelo planificado. Los vuelos que se hacen con instrumentos no son vuelos que despegan a la vista. Luego, de repente, se encuentran en las nubes y dicen, bueno, ya que estoy aquí, vamos a hacer un vuelo por instrumentos. No es así. Son vuelos planeados para realizarse con instrumentos desde el inicio. No es el mismo reto, no es el mismo recorrido. Entonces, señor Leclerc, en algún momento, cuando uno observa, para usted dar una idea un poco del clima del lugar, hay una chimenea, hay una central eléctrica en la zona, está a unos kilómetros del lugar de la tragedia, ¿verdad? Pero el lugar del accidente está en el campo de visión de la cámara, aunque no pudo grabar, porque simplemente toma una imagen, una foto cada 2 minutos, nos da una idea un poco del clima que había en ese momento. Entonces vemos el Loira, vemos el río alejándose del campo de visión de la cámara y vemos las nubes bajando. Tenemos una capa de estratos, probablemente con otros tipos de nubes. Estamos en agosto, posiblemente hay nubes convectivas mezcladas en la masa causando turbulencias y perturbaciones, y de hecho los vemos descender, ir al encuentro del río. Entonces, cuando llegamos a situaciones así, hay que hacer ese maldito giro en U, hay que pensarlo en algún momento. Allá muchos siguen sin pensar hasta ese momento. El avión, si vemos el último, hay que saber que no tiene caja negra. Este tipo de avión no tiene caja negra, no tiene grabadora de vuelo. Es difícil, en casos muy precarios, a veces encontrar chips, porque tienen sistemas informáticos y tarjetas, entre otros. Cada vez hay más juguetes en estos aviones. A veces hay iPads y similares que pueden tener memorias no volátiles. Y el BEA es recuperarlas, es escarbar en ellas, es encontrar los datos. No menciono los iPads, pero del resto sí, saber recuperar datos y en ese caso lo logró. Pero en realidad eso no da mucha más información sobre este accidente de la que ya sabemos. Si vemos este aparato, va hacia el centro del río. Ese recorrido por el centro del río no está ahí por casualidad. Ese recorrido nos está diciendo algo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una situación precatástrofe, estamos piloteando. Y luego de repente nos encontramos rodeados por las nubes, apenas podemos ver el suelo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué es? ¿Dónde lo encontramos? La salvación está en algún lugar, si decidimos continuar, lo cual no es recomendable, pero ¿dónde está la salvación? A menudo la salvación está cerca del agua. ¿Por qué? Porque los cuerpos de agua, bueno, no tienen asperezas, no tienen chimeneas. Por ejemplo, la central eléctrica que grababa la cámara está a más de 700 pies, para que se den una idea, es una chimenea muy alta. Entonces el hecho de que se haya ido hacia el centro del río nos está diciendo algo. Eso nos está diciendo potencialmente que se sintió atrapado por las nubes y por eso decidió ir hacia el río, porque es ahí donde hay menos riesgo de chocar con obstáculos. Escuché hablar de un piloto de Crossair en Suiza en la época en que todavía existía. ¿Y él qué hacía? Había un bore que estaba en medio de un lago en Suiza. Ese país tiene muchos lagos. Y de hecho, este piloto hacía algo absolutamente, es grotesco, pero bueno, igual lo hacía. Y lo que hacía era que volaba por encima del lago, está entre las nubes o incluso por encima de las nubes. Va en línea recta sobre el lago, guiado por la baliza omnidireccional VOR. Y de hecho, lo que hace es que empieza a hacer círculos para descender. Para descender y aparecer bajo la base de las nubes. Y luego, en ese momento, está sobre el lago. Y el hecho de que estaba el lago le garantizaba que no iba a encontrarse con un obstáculo. Era alguien que desarrolló esa técnica y murió al estrellar un avión de pasajeros en la aproximación a Zúrich. Fue ahí donde lamentablemente su suerte lo abandonó. Entonces, pues, como decía, el avión del señor Leclerc llegó al medio del río, efectivamente, porque él estaba buscando un lugar un poco seguro. Desciende cada vez más, pero quizá no lo suficiente para evitar las nubes. En esos casos, si uno realmente quiere empeñarse y seguir, vamos, vamos con ánimo, vamos, hasta literalmente. Las llantas tocan el agua si es necesario.
es porque no estoy abogando por eso. Pero quiero decir, en algún momento, si de verdad tenemos que hacer tonterías, hagámoslo hasta el final. Aquí, lamentablemente, él no irá, se quedará tímido. No va a bajar tanto como era necesario para pasar por debajo de las nubes. Ni siquiera estoy suponiendo que había una altura a la que él podría haber escapado. Es decir, potencialmente las nubes llegaban hasta el agua 2 kilómetros más adelante. Y en ese momento, pues se acabó el juego. Entonces él entra en las nubes en un momento dado. Y ahí empieza un giro a la derecha. Él va a empezar un giro a la derecha. No es un giro. ¿Qué podemos decir sobre ese giro? Hay varias explicaciones. Primera explicación, potencialmente él está ahí. De pronto todo y la cabina se vuelven blancos. Él está en las nubes. Y quizá es en ese momento cuando decide dar la vuelta. Es en ese momento cuando piensa que ya es hora de regresar, ¿no? Entonces inclina su aparato. Y cuando no se tiene el entrenamiento, y él no lo tenía, cuando no se tiene el entrenamiento, la formación para hacer este tipo de cosas, y para ser honesto, muchísimos accidentes les ocurren incluso a pilotos que están certificados, vuelo por instrumentos certificados para vuelo por instrumentos. Y entonces él entra y inclina su avión. Y justo ahí, en ese momento, sus sentidos lo traicionan. Porque ese es el problema. Es que nuestros sentidos cuando estamos en esa situación, sobre todo si le sumas el estrés. El tipo, poco a poco, a medida que tiene sobre sus hombros una responsabilidad muy pesada, a medida que las condiciones se deterioran, hay una preocupación, hay un estrés que va aumentando, se equivoca de frecuencia en algún momento. Lo que probablemente es un indicador de una discusión, de una situación donde emocionalmente empieza a volverse un poco pesado, contacta a una torre cuando ya la había contactado en la frecuencia equivocada, debía contactar a otro controlador, le habla al controlador equivocado, ¿verdad? Eso fue minutos antes de la tragedia. Él llega y se inclina. Y sobre eso lo que sabemos con certeza es que el bariómetro empezó a mostrar 3.000 pies por minuto, 3.000 pies por minuto. Eso no es un rendimiento que el DR-400 pueda sostener continuamente. ¿Qué significa? Eso significa que está en una situación donde está intercambiando altitud por velocidad. Eso significa que inclinó el avión, lo cual ocurre muy seguido. Algunos hasta dañan su avión por esto. Él jaló la palanca, él jaló la palanca. Porque muchos piensan o sienten que están cayendo porque inclinan demasiado. Tienen la impresión de estar cayendo y como reacción jalan la palanca. Están en pánico, ¿no? Así que jalan la palanca. Algunos piensan, jalo, pasaré por encima de las nubes de alguna manera. Excepto que eso no está garantizado porque las nubes pueden llegar extremadamente alto. Entonces desciende a más de 3.000 pies por minuto bajo ST, solo por 15 o 20 segundos no más. Pero mientras logre hacerlo durante 20 segundos, eso nos da le tercio de una minuto. 3.000 pies. Eso puede tomar 1.000 pies. Dependiendo de la velocidad que tenía cuando estaba en posición horizontal, casi es posible. Dependiendo también de los gases, casi es posible. Pero no será mucho más. Un recurso. Él sube y ¿qué va a hacer en ese momento? Creo que en su caso ni siquiera hizo 1.000 pies, hizo mucho menos, unos cuantos cientos de pies. Él sube, pierde velocidad y el avión entra en pérdida, regresando al suelo. Al regresar al suelo, descendemos a 7.500 pies por minuto. Entonces, una velocidad extremadamente alta, muy característica de este tipo de situación. Recuerden, hay un caso en este mismo canal, un tipo en un Pilatus con su familia, y en ese momento él estaba en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos dentro de las nubes. El piloto automático lo suelta por una razón que nunca se pudo definir. Bueno, el tipo hace movimientos muy bruscos, rompe el avión en vuelo, el ala se rompe, golpea la cabina, destroza la cabina y hay personas de su familia que saltaron por los aires, ¿verdad? Antes de que el avión se estrelle, en realidad no acaba con todos. Entonces, son situaciones extremadamente graves que pueden convertir el avión de un lugar tranquilo, agradable, simpático, todo eso en una pesadilla, que pueden convertirlo en el peor lugar de la Tierra. Uno hubiera preferido no haber nacido nunca antes que terminar en esas situaciones.
7.500 pies por minuto de tasa de descenso. Por supuesto, ahí vienen aceleraciones, hay ruido, hay mucho ruido, es en un avión acrobático, se escucha muy bien. Es cuando hay esa aceleración, se escucha. Hay una ráfaga que es muy impresionante, es cuando la velocidad sube bruscamente, está la ráfaga, el aire sobre la cabina, eso es. Uno imagina que el avión aparece bajo las nubes. El problema es que en situaciones desesperadas esto indica que la nariz está muy baja, con velocidad y una tasa de descenso de 7.500 pies por minuto. Entonces, si aparece poniéndose a 600 pies porque se estimó que las nubes estaban a 600 pies, en resumen, eso nos deja poco tiempo. 600 pies, 7.500 pies por minuto. Uno se imagina que a grandes rasgos ahí no tengo una calculadora a la mano, pero estamos hablando de alrededor de 5 segundos de todas formas. Eso significa que entre el momento en que sale de debajo de las nubes y el momento en que impacta son 5 segundos. Eso significa, incluso si vuelve a verlos. Pero alcanzarlos en 5 segundos indica que estos aviones están en situación desesperada. Podemos alcanzarlos. No es que no podamos, pero no en 500 pies, no en 600 pies. Generalmente podemos alcanzarlos, pero vamos despacio. Bien o mal, vamos a perder 1.500 pies bastante fácil en situaciones tan desesperadas. ¿Aún podemos perder más? Entonces, 600 pies no hay tiempo de hacer mucho. Das un pequeño giro con el alerón y ya estás muerto. El avión, de hecho, gran parte del aparato nunca fue encontrado. Encontraron el motor, piezas que fueron arrojadas a la orilla y que la gente recogía poco a poco. Es típico, ese accidente es recurrente. ¿Qué decía la National Transportation Safety Board? Tengo un documento que les voy a mostrar en línea, da una cierta cantidad de elementos. Y el BE dijo lo mismo, de hecho. La continuación, quiero continuar con el plan inicial, y no tengo un plan B, yo B. La NACA describe esto, esta condición de continuar con el plan. ¿Cuánto dura este accidente? En el 75% de los casos, yo sigo con el plan pase lo que pase. Entonces, para terminar este video, si me puedo permitir dar un consejo, yo no estoy aquí para dar consejos. Se dan cuenta de que en la mayoría de los videos no hay consejos. Les expongo las problemáticas, les doy las lecciones que se han sacado, pero no siento que tenga una licencia especial para dar consejos a nadie. Pero si me lo permiten, creo que se puede salir de esas situaciones. Con una reunión previa que siempre incluya un plan B, supongamos, vamos a hacer un juego de roles. Vamos a empezar con eso. Vamos a empezar desde cero, tenemos un DR-400 estacionado, estamos en la cafetería, vamos a hablar con los pasajeros, no importa el clima, imaginemos que sea bueno, malo o regular, no importa, pero decido irme, eso es todo. Entonces, tenemos un clima en ruta que no es tan bueno como me hubiera gustado. Ves en la región, nunca es muy bueno, así que vamos a salir. Ya revisé el clima, así que creo que podemos irnos. Sin embargo, existe un riesgo residual de que tengamos que dar la vuelta. Es algo que podría suceder, así que se los digo de una vez. Así, si en algún momento tenemos que dar la vuelta durante el vuelo, no se sorprendan ni se preocupen. Nuestro almuerzo en La Bolle sigue en pie. Hablé hoy con Michel, su cuñado, y él puede llevarnos. No tiene nada que hacer, está en casa. Me dijo que si lo necesito lo llamo y llega en 20 minutos, así tengo un plan B que puede activar. Así que lo que vamos a hacer es irnos. Y pues eso, prefiero avisarles que hoy existe la posibilidad de que tengamos que regresar. ¿Por qué decimos eso? Decimos eso para aliviar la presión psicológica, así nos la quitamos y preparamos a los pasajeros. Después despegamos, estamos en vuelo y notamos que empieza a bajar. Vemos una V así como una especie de embudo que se cierra y que va hacia el suelo. Miramos a los pasajeros, vamos a decirles, ¿viste eso? Ellos dicen, sí, no pasa nada, porque no hay que creerlo todo. Los pasajeros son razonables, aunque no tienen calificación de piloto. Pero la mayoría siguen siendo personas que no carecen de sentido común. El sentido común campesino, a menudo ausente en países muy especializados, suele resolver estos problemas. Les vamos a decir, muchachos, vamos a dar la vuelta, ¿ok? Ellos van a decir, sí, dar la vuelta, ¿ok? Dar la vuelta. Y damos la vuelta y regresamos. Como ya estaba preparado, no tenemos ningún escrúpulo en hacerlo. No nos sentimos avergonzados ni nada. Regresamos, aterrizamos y los pasajeros están felices. Miguel nos espera con su Tesla y partimos. Es simple, ¿ves? Es así. Imaginemos que las condiciones son buenas y constantes.
En ese momento, aún en vuelo, informamos a los pasajeros que todo está bien. Pensé que iba a estar horrible, pero al final está mejor de lo que pensábamos. Aterrizamos bien. Prepararse, hablar y tener un plan B siempre ayuda a reducir la presión. Mucha gente murió, viudas y huérfanos, mis amigos, muchos casos de los que ni siquiera he hablado. Quizá debería hacer una serie sobre ese tema. Porque no tenían un plan B. Reservamos, tenemos una reservación, hay gente que nos espera, tenemos una sorpresa, tenemos algo y no tenemos un plan B. Así que tengo que irme. Eso es lo que mata, lamentablemente. Mencionan otros elementos como la presión inducida, la presión que la gente se pone y la presión comercial cuando hay dinero de por medio, como la gente que es pagada por un servicio. Todo eso no queremos soltarlo porque son los clientes, no podemos dejarlos tirados. No queremos encontrarnos en la situación de tener que reembolsar un dinero que quizá ya invertimos en otras cosas y todo eso. El exceso de confianza, el ego, nos entendemos. A veces es solo falta de conciencia situacional. La gente no percibe el entorno, solo sonríen así. Yendo hacia un Charlie Brown, yendo hacia Camilo Nimbus o yendo hacia algo espantoso, sin quizás darse cuenta, ¿no? Hasta el momento en que es demasiado tarde, hasta el momento en que la trampa se cierra, eso pasa. En todo caso, 3 muertos ese día. Fue el 15 de agosto de 2023. Y luego la razón es una entrada intempestiva en condiciones de vuelo por instrumentos. Gracias por haber visto este video hasta aquí. Sous, llega. En total, 3 muertos ese día, el 15 de agosto de 2023. Y luego la razón fue una entrada intempestiva en condiciones de vuelo por instrumentos. Gracias por ver este video hasta aquí.